WAC 89.5 y la Televisión Cultural Universitaria presentan Memoria y Destino, un programa radiofónico y televisivo sobre historia, arte y cultura. Conducen Ana Cecilia Figueroa, Pablo Parga y Blanca Gutiérrez Grajeda. Es un gusto saludar a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad y a quienes nos escuchan, nos ven y nos siguen a través de las redes sociales de Televisión Cultural Universitaria. Estamos en nuestro programa Memoria y Destino. El día de hoy tenemos como invitado a un maestro universitario egresado de la maestría en estudios históricos, con quien vamos a conversar sobre una época, de un personaje sin duda fantástico en la historia de México, la época del Segundo Imperio, la derrota del Segundo Imperio, que todos sabemos. Esta etapa trágica de la historia nacional concluye aquí en Querétaro, en estos espacios, el Cerro de las Campanas, y el personaje particular es Miguel López, a quien se le atribuye una tremenda traición, y es un personaje muy interesante porque a lo largo de prácticamente medio siglo, o un poco más de medio siglo, se construye toda una leyenda negra en torno a este personaje. Es uno de los villanos favoritos de la segunda mitad del siglo XIX, y Daniel hace un par de años hizo una investigación a raíz del informe que presentó Mariano Escobedo en 1888, en el cual, después de 20 años de guardar silencio, da su versión de los hechos, de cómo fue que el Segundo Imperio aquí en Querétaro concluye, de cómo fue que el 15 de mayo las tropas republicanas logran apoderarse de la ciudad e iniciar una nueva etapa en la historia nacional. Este informe generó un debate mayúsculo. Toda la prensa de México, incluso parte de la prensa extranjera, entró a este debate, donde Querétaro, el 15 de mayo y Miguel López fueron las figuras centrales. Daniel, un gusto tenerte aquí con nosotros. Vamos a platicar de esto, que fue de hecho tu tesis de maestría. Muchas gracias, doctora, es un gusto. Buenas tardes a todos los radioescuchas, un saludo también a los televidentes. Y pues realmente, como menciona, es un tema apasionante, una época además en donde se definió el rumbo del país, y todavía hay mucha penumbra. Los investigadores tenemos que echar mucha luz porque hay diversas anécdotas, diversos episodios, diversas leyendas negras, como comentaba, alrededor de la figura del coronel Miguel López, este coronel que desde los tiempos de la intervención estadounidense en México, alrededor de 1846-47, pues ya su probidad se veía por lo menos criticada, ya que Maximiliano recibió antes de venir a México un informe en donde, pues, a manera un tanto de chismógrafo le advertía sobre a qué personajes se encontraría y quién es quién en el ejército que lo apoyaría en esta empresa del Segundo Imperio Mexicano. Y bueno, desde entonces ya traía una mancha importante el coronel Miguel López, porque decía, se ataca su probidad. Al parecer, cuando los estadounidenses resultaron victoriosos, desde entonces él prestó sus servicios en las contraguerrillas, es decir, al servicio de los estadounidenses para pues aplastar a los guerrilleros mexicanos que todavía resistían. Y bueno, desde 20 años atrás de que culminara el sitio de Querétaro, pues ya era un personaje, si bien todavía no llegaba a las alturas a las que llegaría, al grado de comandar el regimiento de la emperatriz, el que le tocaría romper el sitio en la noche, en la madrugada del 15 de mayo, y finalmente, en una serie de circunstancias que no quedan aún muy claras, no se lleva a cabo este último intento por romper el sitio de Querétaro. Y lo que sí sucede es que las tropas republicanas entran por el convento de la Cruz, y de pronto el sitio se acabó. Maximiliano tiene que correr al punto en el que ahora nos encontramos y estamos transmitiendo, y comienza, podemos decir que la madrugada del 15 de mayo, comienza la leyenda negra de Miguel López. Sí, un momento histórico muy interesante.
esto que comentas de esta mancha negra en el historial de vida en el servicio militar de Miguel López en la época de Santa Anna, incluso en los años, si mal no recuerdo, fue como en el 51-52, 1851-1852, hay un decreto firmado por Antonio López de Santa Anna, donde se le da de baja del ejército, incluso se dice, por traidor nunca más puede volver a ser parte del ejército. Los vaivenes políticos de la época lo hicieron que regresara al ejército ya en la época de la intervención francesa, y es así como se involucra al servicio del emperador y posteriormente se convierte en este personaje desde el punto de vista de los conservadores y de quienes simpatizaban con Maximiliano como un personaje nefasto, lo que para la época era ser un traidor. Recordemos que entre los valores fundamentales de la cultura decimonónica, el honor era fundamental, era un pilar. Ser considerado un traidor era para esconderse en el último rincón de tu casa o para irte al exilio. Y en la época se hablaban de muchos traidores. La palabra traidor se convirtió en un festín donde unos y otros se acusaban de lo mismo. El propio Maximiliano fue acusado de haber traicionado a su propio ejército, porque algunas de las versiones indican que lejos de haber traicionado Miguel López al emperador, le fue tremendamente fiel, que lo único que hizo fue atender sus indicaciones, y quien traicionó fue Maximiliano al decir: ve a negociar la entrega de la plaza a cambio de que me dejen en libertad. Ese es uno de los puntos fundamentales en la política que tuve la oportunidad de estudiar, y precisamente a Miguel López lo podemos ver como el mayor o uno de los mayores traidores en la historia del país, o como el más fiel seguidor de Maximiliano. En algún momento más adelante Miguel López tuvo oportunidad de ofrecerle a los medios una supuesta carta que aparentemente Maximiliano le ordenaba, y no recuerdo literalmente palabra por palabra, pero más o menos el recado de Maximiliano, como lo nombraron los periódicos de la segunda mitad del siglo XIX, decía: os recomendamos guardar profundo sigilo sobre la encomienda que le he dado. Bueno, se debatió muchísimo si realmente había sido el puño y letra de Maximiliano, que además estaba firmado, y la conclusión de algunos grafólogos, sobre todo auspiciados por publicaciones conservadoras, concluyó que era una imitación muy fiel de la firma de Maximiliano, pero la escritura no correspondía a él. Y bueno, esto dio pie a que se pudiera considerar a Miguel López en los dos polos de la historia, ¿no? Como el traidor o el fiel servidor vilipendiado por todos. Hay leyendas que afirman que su esposa, ya después de que fueron fusilados en este cerro Maximiliano, Miramón y Mejía, que su esposa ya no le dio ni entrada a su casa, que le quitó a sus hijos, que nadie lo quería que entrara a sus comercios, que el propio coronel Rincón Gallardo le negó el brindis y el saludo, y en una época, como bien señalaba doctora, en donde el honor era fundamental. Claro, hay unas anécdotas increíbles. Para la época Miguel López se convirtió en el apestado de la época, ¿no? No sé cómo pudo resistir esa presión tan fuerte, porque estuvo de manera constante en los medios, en la prensa, el gran traidor, el Judas de México, etcétera. Y esa anécdota que dices de la esposa es a los pocos meses de concluido el sitio republicano, ahí como por septiembre, octubre de 1867, un periódico de la época publica que Miguel López llega a la Ciudad de México a ver a su esposa, y la esposa lo ve llegar a lo lejos, entra a su casa, y desde el balcón traía a un bebé hijo de los dos, y al verlo llegar le habla desde el balcón y le dice: detente, no eres digno de entrar a mi casa, y le avienta al hijo de ambos y le dice:
llévate a tu hijo porque lleva la mancha de un traidor. Obviamente todo eso es falso, es parte de la leyenda que se fue construyendo, pero sí, le dieron duro, Durísimo. Incluso al morir lo dejaron en paz. No recuerdo el año en que muere, ¿qué será? 1890 y tantos. Más o menos, porque todavía hay una entrevista con él en 1886 hecha por Ángel Pola, en donde ya él mismo afirma que le quedan pocos años de vida porque asegura que un doctor le dio un diagnóstico de enfisema pulmonar terminal, así que antes de morir él quería quitarse esa mancha, pero como lo podemos ver ahora en 2007, pues no lo logró porque la polémica aún sigue. Sí, la polémica continúa, hay quien lo defiende, hay quien lo ataca. Estoy yo realizando una investigación en los tiempos en los que puedo regresar o asomarme a las lecturas de la época, y lo que estoy intentando hacer, de alguna manera lo hice con Querétaro Devastado, con la obra Querétaro Devastado, pero estoy intentando hacer una reconstrucción día por día del sitio republicano para demostrar que en realidad, con traición o sin traición, esto ya estaba concluido. Los liberales desde más o menos febrero, marzo, esto ya lo tenían controlado, ya sabían que en cualquier rato iba a registrarse el desenlace, y Miguel López fue el pretexto. Es una chispa que detona todo la debacle, pero no es fundamental para explicar el desenlace. Es totalmente irrelevante su papel, pero los conservadores lo van a magnificar para poder justificar esta derrota mayúscula que sufren aquí en Querétaro. Claro, yo quería agregar que concuerdo por completo con esta visión de que la ciudad de Querétaro estaba desde meses atrás por caer. Incluso al Segundo Imperio ya nada más le quedaban un puñado de ciudades en toda la República, entre ellas la capital del país y Veracruz, pero hay que reconocer que hay cosas aún no dilucidadas alrededor de la participación de Miguel López, porque si bien es cierto, y eso está documentado históricamente, él fue el emisario, él fue quien se reunió con el general en jefe del ejército republicano, Mariano Escobedo. No se sabe a ciencia cierta si en 2, 3 ocasiones. En el informe que escribió Mariano Escobedo lo resume todo en una, y él llevaba la misión de negociar la rendición a condición de que el gobernador y su círculo más cercano pues les fuera perdonada la vida. Evidentemente era la primera prioridad, y que incluso se le pudiera dejar embarcarse de nuevo a Europa, y con la promesa de no volver a intentar poner una monarquía en el país. Pero finalmente hay cuestiones que sí apuntan hacia que Miguel López al menos tuvo un acuerdo por ahí secreto, no se sabe si por orden de Maximiliano o no, pero lo que le recalcó mucho la prensa conservadora para magnificar a esta supuesta traición fue que Miguel López nunca fue apresado, tuvo libertad de acción, incluso cuando Maximiliano, Mejía, Miramón ya estaban apresados. Él tuvo un salvoconducto porque afirmó que tenía un problema de familia y regresó a la Ciudad de México. Hay versiones que apuntan a que recibió dinero y que gracias a este dinero pues soportó toda esta serie de presiones, de ataques, de calumnias hasta cierto punto. Entonces estos puntos aún afortunadamente tenemos mucho trabajo que hacer los historiadores para develar. Pero de que no era necesario un traidor, concuerdo absolutamente, no era necesario. Sí, no fue fundamental para explicar la derrota. Vamos a compartir con quienes nos escuchan a través de Radio Universidad los teléfonos en cabina 192-1293, para mensajes 442-322-1077, para si quieren compartir con nosotros algún comentario de los radioescuchas. Vamos a platicar un punto que a mí me parece muy interesante, es cómo todo mundo, incluso los liberales, un sector de los liberales acusaron a Miguel López de traidor. Rincón Gallardo, él mismo dice, yo durante 20 años lo acusé de traidor, hasta que no leí el informe de Escobedo me di cuenta que no era un traidor. Incluso va con Miguel López y le pide perdón, dice, siempre lo consideré traidor, hoy sé que no es un traidor y vengo y le pido perdón. Pero durante 20 años, los mismos liberales acusaron a Miguel López de traidor
Sin embargo, Maximiliano jamás lo mencionó. En el juicio que se hace en contra de Maximiliano, que es un juicio donde, bueno, vienen todos los testimonios, todo el recuento de los hechos, etcétera, no hay una sola palabra donde Maximiliano hubiera dicho fui traicionado por Miguel López, fui vendido, porque pudo haberlo denunciado, pudo haber remarcado el hecho de la traición para aminorar por lo menos el peso de la carga histórica, ¿no? Y no lo hizo. Sí, en ese sentido, por eso quedan estas grandes dudas del papel de Miguel López. Yo me atrevería a aventurar que sí hubo un mandato por parte de Maximiliano. Hay historiadores más radicales que afirman que Miguel López fue a negociar a Hércules con Mariano Escobedo la rendición ya de manera incondicional. Ya no se quería romper el sitio, como decíamos al inicio del programa, porque llevaba un riesgo muy elevado y ya no se quería que el sitio fuera roto por medio de una acción bélica en donde pues las dos partes contendientes iban a sufrir varias bajas y la población civil queretana también. Entonces una de las hipótesis es que Maximiliano dijo, pues estoy vencido, incluso ya hay indicios que había firmado su abdicación anteriormente y nunca le echen cara a Miguel López el haber sido traicionado, al contrario, ¿no? Todavía está en las 3 prisiones queretanas y en ningún momento pues se registra que haya este reclamo. Sí, exactamente. La personalidad, las indecisiones que mostró Maximiliano a lo largo de los años en los que estuvo aquí en México, parece que indican que sí, que ya no tenía nada que hacer. Se dio cuenta y dijo, ya esto está perdido, declinamos. Yo también tengo esa hipótesis. Quien se rindió, quien entregó la ciudad fue Maximiliano. No hay manera de comprobarlo porque es caer en un laberinto complejo de testimonios que incluso se contradicen. Todos los testimonios son secundarios. Bueno, en el caso de Miguel López, él sí da su testimonio directo, Maximiliano nunca habla al respecto. Sin embargo, todos los indicios, yo repito, indican que esto ya estaba cocinado desde mínimo un mes antes, mes y medio antes. Todos los testimonios de la época, la prensa de Estados Unidos, apuntan a que esto ya concluyó, en cualquier rato cae Querétaro, ya no tienen que comer, la gente se está muriendo de hambre. Decían que incluso estaban destruyendo los colchones que estaban forrados de paja para poder dar alimento a los caballos, a los burros, y que posteriormente los mataban para poder comer. Cuando ya no había ni siquiera eso, pues ya se estaban matando los perros callejeros que estaban incluso comiéndose los cuerpos en descomposición que estaban en los alrededores de la ciudad. Era realmente dramática la situación que se vivió en Querétaro. Sí, se habla en testimonios que los perros callejeros desaparecieron, ¿no? En esos 71, 72 días de sitio y 20 años después Miguel López hace su manifiesto a los conciudadanos y al mundo. Él quiere decir... No, 20 años después, 2 meses después. 2 meses después, como para contar su versión. Sí. Claro que eso no sirvió para quitarse la mancha, porque ya habían comenzado desde el momento en que fueron apresados en el Cerro de las Campanas Maximiliano, Miramón y Mejía. Empezaron los dichos de cómo fue que se tomó el punto de la Cruz, que era donde estaba durmiendo Maximiliano, sin ninguna batalla. Parece ser que se quitó un cañón de una tronera, donde posteriormente penetraron las tropas republicanas. Y bueno, todo eso generó en los dichos y ya previamente hay una anécdota de que Maximiliano todavía condecoró a Miguel López 2 o 3 noches antes de la caída del sitio y todavía no se explica muy bien si fue pues para alentarlo a que siguiera negociando con Mariano Escobedo o fue como una cachetada con guante blanco para decirle no vayas a cometer alguna traición contra mí. Sí, la versión de la traición supuestamente cometida por Miguel López, el mismo 15 de mayo ya es noticia en la plaza. Unos y otros dicen ha caído la ciudad producto de una traición. Ese día, si mal no recuerdo, es el general Régules
quien manda un oficio, un telegrama al gobernador de Michoacán y le dice: Querétaro ha caído el día de hoy producto de una traición. A partir de ahí la princesa Salm también registra en sus testimonios como ese mismo día, por la tarde, la versión de la traición ya circulaba por todos lados. La versión de la traición llega a San Luis Potosí con el presidente Juárez, y pronto la prensa europea se hace eco de la versión de la traición. A finales de junio ya los periódicos europeos y de Estados Unidos estaban dando cuenta de la traición, y es bien interesante cómo se habla desde 3,000 hasta 60,000 pesos. Unos decían recibió 60,000 pesos, otros no, 3,000 onzas de oro, otros no, recibió tanto. No hay un solo indicio, un solo testimonio que indique que efectivamente hay dinero de por medio para pagar la supuesta traición cometida. Algunos dicen que la Casa Rubio fue quien aportó parte del dinero que se le dio, pero no fue hasta después de que Europa magnifica el tema de la traición cuando la prensa mexicana empieza a dar cuenta de ella, y es entonces cuando Miguel López dice: a ver, momento, yo jamás cometí una traición, y da toda su versión, y esa versión que publica en este testimonio que tú señalas dio lugar a uno de los debates más interesantes en la historia de México, porque todo mundo, todos los protagonistas publicaron sus memorias. Algunos no, sí tienes razón Miguel López, así fueron las cosas, otros no es cierto, no pasó nada de lo que dicen. Todos, liberales y conservadores, es uno de los periodos mejor documentados de la historia de México. Era el tema de moda, hacíamos una analogía, perdonen el anacronismo, pero con ahora la caída del sistema, curiosamente casi 100 años después, en 1988, y volviendo a 1888, 20 años o 21 años después de la caída del sitio, es Mariano Escobedo quien, a pedido de Miguel López, en otra carta publicada en el Monitor Republicano, escribe un informe porque en el primer parte de guerra, cuando cae el 15 de mayo de 1867 la ciudad, él no menciona ninguna traición, él menciona que la ciudad fue tomada, pero también es muy escueto, el parte muy lacónico, el que envía al presidente Benito Juárez. Y 20 o 21 años después, Mariano Escobedo dice que a pedido de Miguel López, para no manchar su honor, va a contar también, luego de que todos los que habían estado aquí, incluso los que no habían estado, también contaron su versión, pues Mariano Escobedo se da el tiempo para escribir en su hacienda de Guanajuato, y cuenta una versión que totalmente exculpa a López y acusa a Maximiliano de ser quien determinó esta rendición, y eso implica que el traidor sería Maximiliano, porque todos los militares que todavía lo apoyaban, que estaban con él aquí en el sitio, el propio Miramón, Tomás Mejía, pues estaba siendo traicionado, porque la suerte que les esperaría pues posiblemente sería la muerte. Parte de las anécdotas que se comentan para demostrar cómo Miguel López era un personaje que absolutamente nadie lo quería, es esta anécdota del perrito de Maximiliano. ¿Recuerdas esa parte de la anécdota? No, la verdad es que no. Comentan algunos de los testimonios, entre otros, no recuerdo si el propio médico particular de Maximiliano, que publica su testimonio casi un año después de que es fusilado Maximiliano, y en este diario registra que era tan odiado Miguel López, que tenía tan mala vibra, que cuando llegaba a visitar o a reuniones de trabajo donde estaba Maximiliano, estaba un perrito pequeño que tenía el emperador, y que este perrito a todos recibía festivamente, brincando y ladrando de gusto y demás, y que al único que le ladraba era a Miguel López. Hay que recordar que Miguel López, en toda esta mala vibra que se cargaba, pues también la del Estado Mayor de Maximiliano, porque Ramón Corona, bueno, el propio Miguel Miramón y otros se opusieron a que fuera nombrado general, y por eso se quedó con el rango de coronel nada más, porque no lo veían con buenos ojos, y además era el compadre, además bautizó Maximiliano bautizó a uno de sus hijos, entonces veían como cierto favoritismo hacia él era de tez clara, de ojos también
claros y nunca parece ser fue muy querido ni siquiera en su propia milicia. Sí, había muchas rivalidades al interior del ejército imperial, estaban confrontados unos contra otros, fue parte de lo que llevó a la derrota, la falta de unidad en el mando. Miramón, Mejía, Márquez, etcétera, se odiaban unos a otros y en esta red de intrigas y complicidades y traiciones, la víctima, no sé si llamarlo víctima, pero el resultado fatal pues fue el fusilamiento de Maximiliano Mejía Miramón en el Cerro de las Campanas y un costo altísimo de destrucción y muerte para la ciudad de Querétaro. Nos indican que estamos cerrando ya el programa. Daniel, qué gusto, se nos ha ido muy rápido. Estas charlas son muy apasionantes, muy interesantes. Tú investigaste el periodo, tu tesis está pues disponible en las bibliotecas. Ojalá la universidad un día la publique, porque es un material muy interesante que tiene que ver con una historia fundamental para Querétaro y para la historia de México. Un segundo de despedida, Daniel. Gracias, pues nada más agradecer el espacio y recordar que en los periódicos, incluso de hace 150 años, pues está también resguardada nuestra historia. Hay fuentes riquísimas en donde podemos echar luz a todos estos eventos que han habido y que todavía quedan sin aclarar. Entonces, yo invitaría a que también se dé una vuelta por el Fondo del Tesoro, que está en la Facultad de Filosofía de la UAC, y gracias por el espacio. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Memoria y Destino. Generando y difundiendo conocimiento histórico y cultural desde la Universidad Autónoma de Querétaro.